Bien muchachos, en este primer video vamos a ver lo que es delimitación de cuencas hidrográficas, correspondiente a la unidad número 4. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Considerando una superficie impermeable, una cuenca hidrográfica es un área donde toda la precipitación caída tiende a ser drenada hacia un mismo punto de salida. Acá vemos una clasificación de cuencas hidrográficas según el área que ocupan. Y para entender mejor este concepto vamos a ver un ejemplo en Google Earth. Tenemos un área geográfica dentro de la cual definimos un espacio. Según la definición dada, cualquier cantidad de precipitación que caiga dentro de esta área delimitada va a desembocar en un único punto de salida. En este caso sería el río que está aguas abajo. Si nos acercamos, podemos observar el relieve. Y efectivamente, si tenemos una gota de precipitación que cae en esta parte, esta gota escurrirá por la ladera hasta llegar a un curso de agua, el cual finalmente desemboca en un único punto de salida. En este caso es el río Chospiri, como podemos apreciar acá el nombre, Chospiri. Bien. En este caso, la delimitación la vamos a hacer utilizando el software ArcGIS. En general, no existe una metodología de trabajo para lo que es sistemas de información geográfica. Sin embargo, yo ya tengo una metodología adoptada que es la que me funciona para el manejo de mis proyectos. No es una forma estricta, no tienen por qué seguirla. Probablemente con la práctica ustedes descubran una forma que les funciona mejor a ustedes. Sin embargo, vamos a poner en práctica esta metodología. Bien, ingresamos a lo que será nuestra carpeta de trabajo para el desarrollo, que será este de acá. Y como punto inicial creamos tres carpetas: Backup, Temp y Resultados. El contenido de esta carpeta será diferente en cada una. En la carpeta Backup tendremos, como su nombre lo dice, un backup de los archivos que recibamos, sea para un trabajo, para un cliente o para un docente. Tendremos unos archivos de partida sobre los cuales trabajaremos. Sin embargo, en el desarrollo del trabajo nada nos asegura que no nos equivocamos en realizar un cálculo o el software se equivoque, nos dé resultados erróneos, etc. Entonces en esta carpeta guardamos la información de tal manera que nos permita tener un respaldo por si ocurre algún imprevisto. En la carpeta de resultados, como su nombre lo dice, según el trabajo que realicemos, obtendremos unos resultados determinados. Si es una delimitación, los resultados serán una delimitación. Si es un cálculo por isoyetas, los resultados serán el trazo de las isoyetas y el cálculo de la precipitación media. De igual forma si son polígonos de Thyssen. Entonces, en esta carpeta guardaremos lo que son los resultados finales del trabajo a realizar. Finalmente, en la carpeta Temp o temporales, guardaremos todos los archivos que se generen desde el inicio hasta antes de los resultados. En el proceso de trabajo se generarán resultados intermedios. Estos resultados intermedios serán guardados en la carpeta Temp, porque si bien no constituyen el resultado final, tampoco son parte de la información inicial, pues ya han sufrido modificaciones. Ahora ingresaremos al software ArcMap para hacer una configuración básica antes de iniciar. Iniciamos por activar principalmente cuatro ventanas. Catálogo, donde nos muestra la información. Search, que es para buscar herramientas o diferentes elementos. Activaremos la ventana Results, resultados. También la anclaremos. Y ArcToolbox, caja de herramientas, que nos contiene todas las herramientas del software. Ahora, para el trabajo a realizar, se debe hacer una conexión a la carpeta. En este caso yo tengo ya la conexión hecha, pero la eliminaré para que puedan ustedes replicarlo. Si aún a
a este botón, conectar carpeta, y en esta ventana ubican dónde se encuentra la carpeta de trabajo, dónde van a guardar sus archivos, dónde tienen sus archivos iniciales, etc. En mi caso es en el Dropbox. Será la carpeta 3.1, donde contienen las 3 carpetas que hemos creado anteriormente. Le damos a aceptar. Y vemos que la carpeta ya se encuentra conectada. Además configuramos lo que son rutas relativas. Sin embargo, para lo cual es necesario guardar por primera vez el documento. Vamos a Save. Y acá en la carpeta de trabajo crearemos una cuarta carpeta, MXD. MXD es la extensión mediante la cual ArcMap guarda sus documentos. Entonces, en esta carpeta guardaremos todos los documentos de ArcMap, o sea, las presentaciones. Le pondremos número 1, delimitación. Bien. Ahora podemos asignar lo que son rutas relativas. Configuración del documento y marcamos esta casilla. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes mueven su trabajo a otra computadora, si no tienen activadas estas rutas relativas, el software les pide, para poder cargar correctamente las capas con las que trabajaremos, les pide que la ruta sea exactamente igual. En cambio, si ustedes activan lo que es rutas relativas, el software se maneja solo respecto a las carpetas donde se encuentra el MXD. O sea, si ustedes guardan este MXD y las capas que van a utilizar están en la carpeta temp, el software, para leer esa información, le interesa solamente eso. Que tengan una carpeta MXD donde está guardado el documento y que en una carpeta superior estén guardados los elementos temporales o las capas a cargar, indistintamente de si eso se encuentra en una carpeta llamada Dropbox o una carpeta con su nombre, etc. De igual forma, en este caso, como delimitaremos esta cuenca, la que hemos visto de la cuenca del río Chuspiri, este se encuentra en la zona 18 y por el hemisferio 18 sur. Entonces configuraremos el documento bajo ese sistema de coordenadas. Layers, propiedades. Y como ustedes probablemente no tengan estos elementos como favoritos, lo haremos desde el inicio. Sistema de coordenadas proyectado, UTM, coordenadas planas, WGS84, hemisferio sur, y acá buscamos 17, 18 y 19. ¿Por qué? Porque estas son las zonas a las que corresponde el Perú, 17, 18 y 19. Entonces seleccionan cada una de estas y se les va a activar esta opción de añadir favoritos. Eliminaremos las 17, seleccionan 17 y la pueden añadir a favoritos para que ya esté anclada acá y puedan acceder directamente. Lo mismo hacen con la 18 y la 19. En nuestro caso, como lo hemos dicho, estamos trabajando en la zona 18. Acá podemos ver la cuenca, zona 18. Le damos a aplicar y aceptar. De igual forma, sobre nuestro carpeta de trabajo, la actualizamos porque vemos que solo reconoce 3 carpetas y nosotros tenemos 4. Ahora tenemos acá la cuarta. Sobre esta carpeta de trabajo crearemos en la carpeta temporales un geodatabase, una base de datos geográfica, a la cual le pondremos el nombre general. Intentamos cambiar nuevamente el nombre. Bien, aceptó. A esta base de datos geográfica le añadiremos un dataset.
¿Cuál es la característica de este dataset? En este dataset se pueden guardar elementos vectoriales, puntos, líneas o polígonos. La particularidad es que todos los elementos que se guarden dentro de este dataset, como el dataset está asociado a un sistema de coordenadas, todos los elementos que están contenidos en este dataset automáticamente tienen ese sistema de coordenadas. En este caso, como vamos a trabajar con 18 sur, solamente con 18 sur, creamos un único dataset que tenga 18 sur. En el caso que trabajáramos con un proyecto más grande o con una cuenca más grande, que estuviera, por ejemplo, en el límite acá, puede estar en esta zona, que estaría entre el 18 y 19, podríamos crear dos datasets, uno para cada zona. El sistema de coordenadas vertical no le asignamos ninguno, no sistema de coordenadas. Siguiente, y le damos finalizar. Estos valores los mantenemos por defecto. Entonces ya tenemos creada la base de datos y el dataset. Bien, ahora para realizar el trabajo necesitamos un punto de partida o información de partida, que pueden ser curvas de nivel, identificar qué cuenca se va a delimitar, puntos geodésicos, una red hídrica, lagos, lagunas, etc. Como nosotros tenemos esta cuenca, en general para delimitar cuencas les van a dar o un punto de desembocadura o el nombre del río. En este caso, si hacemos un zoom, si bien no es una representación exacta, podemos ver que el río Chuspiri desemboca en este punto. Entonces, aguas arriba, la delimitación que se haga corresponde a la cuenca del mismo nombre, cuenca Chuspiri. Entonces, ustedes pueden ubicar este punto para poder tener la referencia de cuál será la delimitación. Para la práctica yo les he dado un documento de blog de notas en el cual ya contiene la información. Cuenca Chuspiri, departamento de Ayacucho, provincia de Parinacochas, distrito de Coracoa. Y este es el punto de desembocadura. Si nosotros lo ubicamos en Google Earth, había un error. Sí. Esta zona es 18L. Bien, acá tenemos el punto que del documento vemos que sí coincide, que es la desembocadura. Entonces, este será nuestro punto de referencia. Ingresamos al software, vamos a la carpeta de trabajo, y acá en temporales vamos a crear un nuevo elemento, un shapefile, del tipo punto, que será el punto de desembocadura. En la zona 18 sur, claro. Le damos OK. Ya creamos el punto en la carpeta, se ha añadido a nuestra tabla de contenidos, pero no se muestra porque no le hemos asignado ni añadido ningún elemento, para lo cual iniciaremos la edición.
Vamos acá, a ver, repitamos para que. Editor, iniciar edición. Vamos al último botón y aparecerá esta ventana, donde seleccionamos el punto y vemos que en el cursor, ahora en la punta del mismo, se muestra un punto, que será el que crearemos. Como nosotros tenemos unas coordenadas, para ingresar a estas coordenadas, con el cursor damos clic derecho, absoluto X y Y. Y en esta ventana ingresamos las coordenadas. Bien, vemos que se creó el punto que necesitamos. Ahora paramos la edición, guardamos, sí. Ya tenemos el punto de desembocadura. Sin embargo, no sabemos qué información necesitamos. Bueno, sabemos que necesitamos curvas de nivel, puntos geodésicos, de repente la red hídrica, los lagos cerca de la zona, pero no sabemos de dónde obtener esa información. Entonces, hay información, bueno, institutos nacionales, entidades del Estado, que se encargan de desarrollar esta data. Puede ser como la ANA, Autoridad Nacional del Agua, el IGN, etc. Para eso, esos recursos se encuentran de forma virtual, para poder acceder a ellos y descargarlos. En este caso, accederemos a lo que son las cartas nacionales. Accedemos a una página que se llama GeoGPS Perú. Acá en el botón descarga shapefiles. Y vemos que tenemos un abanico de posibilidades de descarga. Acuíferos, áreas naturales, cartas nacionales, comunidades campesinas, etc. En nuestro caso vamos a ingresar lo que son cartas nacionales, pero en formato shape. Sin embargo, podemos ver que son cerca de 500 cartas que están disponibles, divididas por zonas, 17, 18 y 19. Acá vemos el contenido de las cartas. Islas, lagos, ríos, cotas, curvas, nevados, nombre de cerros, nombre de lagos, nombre de ríos y poblaciones urbanas. Sin embargo, son demasiadas cartas para poder trabajar con todas. Debemos saber cuáles son las que necesitamos. Para eso existe una herramienta que se llama cuadro de empalme, la cual vamos a descargar primero. Bien. Acá podemos observar que es la misma división que se observa en esta. O sea, el Perú dividido en todas las cartas. Lo descargamos en formato shapefile. Le damos descargar. Tenemos el cuadro de empalme. Y este lo pasamos a nuestra carpeta de backup. Bien, lo tenemos ahí. Le cambiaremos a un nombre más sencillo de identificar. Cuadro de empalme. Y lo extraemos. Extraemos el contenido. Igual forma, seleccionamos todos estos elementos. Le damos cambiar nombre. Y le damos cuadro de empalme. Para que sea más fácilmente reconocible. Todos estos elementos cortamos, vamos a las carpetas temporales y los pegamos. Acá, como podemos observar, se encuentra el punto de desembocadura creado y la base de datos geográfica de nombre general. Accedemos al software nuevamente, vamos a catálogo, actualizamos la carpeta temporales y vemos el cuadro de empalme. Este elemento lo borramos, porque no es necesario. Y el cuadro de empalme lo añadimos a la carpeta de trabajo. Para hacer un zoom, clic derecho, Zoom to Layer, y vemos que se encuentra ya todas las cartas geográficas del Perú y el punto de desembocadura. Sobre la capa cuadro de empalme, daremos un clic derecho, propiedades, labels, etiquetas.
Activamos este cuadro, mantenemos código nacional y le damos 10. Bueno, 12 para que sea un tamaño más observable. Esta pestaña permite añadir las etiquetas a la capa vectorial. Ustedes ven, estos son recuadros, son polígonos. Entonces cuadro de empalme es una carpeta vectorial, no es una carpeta raster. Como toda capa vectorial, esta tiene atributos, que los podemos ver en la tabla de atributos. En este caso tenemos una gran cantidad de atributos, donde nos dice el ID, el código ID de identificación, código internacional de la carta, el código nacional, el nombre de la carta, el número de hoja, la fuente que es el IGN, la escala de la información, el nombre de la carta nuevamente, un posible segundo nombre, el área, la zona, etc. y la cuadrícula. A nosotros lo que nos interesa es el código nacional, porque es cómo se identifica la carta, el código que tiene la carta y que se diferencia de las demás. Es por eso que mostramos esa información acá. Nos damos a punto de desembocadura, zoom to layer. Acercamos y podemos ver que nuestro punto se encuentra ubicado sobre la carta 31O. Entonces, de forma inicial, necesitamos la carta 31O. Regresamos a nuestra página GeoGPS Perú y en cartas nacionales buscaremos la 31O, que es esta, Cora Cora. Le damos descargar. Nuevamente descargar. Y ya se descargó la carta. Mostrar carpeta para encontrar dónde se descargó. 31O. El comprimido o el zip lo movemos a la carpeta backup. Abrimos este zip. Y esta carpeta shape la extraemos acá. Este nombre shape lo cambiamos por 31O. Y vemos que dentro están las carpetas asociadas para la carta nacional, donde tenemos el cuadrante, lagos y ríos, cotas y curvas, nombre de cerros, nombre de lagos, nombre de ríos y poblaciones urbanas. Accedemos al software, vamos a catálogo, nuevamente actualizamos. Bien, la carpeta no la hemos... Esta carpeta debemos moverla, bueno, cortarla, mover la temp, la pegamos y ahora sí. Si actualizamos, refrescamos, acá tenemos 31O. De forma inicial añadiremos lo que son los ríos. Bien, tenemos toda la red hídrica para esta carta. Sin embargo, si nos acercamos, podemos ver dos detalles. El primero es que el punto de desembocadura no coincide con el punto de desembocadura de la carta. El punto de desembocadura de la carta debería ser acá, en la intersección. En general esto se da porque la fuente de información no es la misma. La fuente de información acá es Google Earth, que usa imágenes satelitales, y en cambio acá es una carta nacional, desarrollada por el IGN. Entonces la fuente no es la misma, es probable que la información no coincida. De igual forma, esta red hídrica en celeste es la red hídrica que proporciona el IGN. Si ustedes se dan cuenta, no coincide. El río va por acá en el Google Earth y en cambio acá va cerca, pero no coincide. Este es un error en cierto grado permisible por el nivel de detalle que vamos a trabajar. Si ustedes en su proyecto necesitan un nivel de detalle mayor,
probablemente tengan que realizar un levantamiento topográfico. Eso ya les dará una mayor exactitud. En este caso usaremos la información que tenemos a disposición, que son las cartas nacionales. El otro detalle que les menciono es que si nosotros vamos a delimitar la cuenca aguas arriba de este punto, vemos que la red hídrica está incompleta. El río acá no se completa, igual forma acá, igual forma estas ramificaciones, vemos que no está completa. Entonces sería necesario también tener la carta 30O, para lo cual accedemos a la página y 30O es la que se encuentra arriba, es esta. La descargamos, la carta Chaviña. Descargar. Y se descargó. Acá tenemos la 30O. Igual forma la movemos a nuestra carpeta backup. La extraemos aquí. Esta carpeta le cambiamos el nombre a 30O. Intentamos. Ahora sí. Y la movemos a temporales. Bien, ya tenemos la carpeta 30O en nuestros temporales. Accedemos al software. Y de igual forma, catálogo. Actualizamos. Acá tenemos la 30O. Añadimos los ríos. Y vemos ahora sí en este caso vemos que no, esta parte existe como un salto. Probablemente en este punto tengamos un lago. Pero la continuidad de la red hídrica en este punto nos hizo ver que sí necesitamos la carta. Igual forma acá. Entonces, si a simple vista delimitamos el área de influencia de los ríos, de este punto nos vamos aguas arriba, vemos que viene por acá, sigue por acá, cierra esta parte de arriba, aguas arriba, y baja por el margen izquierdo. De igual forma por acá, y entra por acá. Entonces, ya vemos la red hídrica completa. ¿Por qué nos guiamos solamente de la red hídrica? Porque en el caso de cuencas hidrográficas, la delimitación de la cuenca nunca puede cortar una red. En este caso, el punto rojo la línea roja no podría cortar este cauce. O sea, la red hídrica nunca puede cortar la delimitación de la curva de nivel nunca puede cortar una red hídrica. Entonces, para realizar la delimitación completa, necesitamos obviamente la red hídrica completa. Por eso determinamos que necesitamos la carta 30O y 31O. Ahora, si nos vamos a lo que es delimitación específica de cuencas, vamos al punto 3, veremos la serie de pasos a realizar para hacer la delimitación de cuencas. Vemos que nuestro punto de inicio es un DEM, un modelo digital de elevación. Ya vimos que un modelo digital de elevación es un raster en el cual tenemos valores de elevación repartidos sobre una grilla. De la carta nacional encontramos diferente información: lagos, ríos, cotas, curvas, nevados, señales. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a crear nuestro DEM? Todos aquellos que tengan o valores de cota, que pueden ser curvas de nivel, curvas, puntos geodésicos, y todos aquellos que representen la geomorfología del terreno. En los casos, un río representa la geomorfología del terreno, porque un río podemos ver
que representa que el terreno se encuentra encañonado en esa parte. Se forma sacamos un perfil. Podemos ver que la presencia de un río nos asegura esto, que se encuentra, pasa por un punto más bajo, este encañonamiento. Entonces representa la geomorfología del terreno. Igual forma una laguna, representa una acumulación, un conjunto de cotas bajas, de alguna forma. Entonces, respecto a las cartas necesitaremos, si ingresamos acá, los lagos, fijaremos esto para ponerlo más rápidamente, los ríos, que ya está añadido, las cotas, las curvas de nivel, los nevados. Veremos si los nevados tienen, ingresamos a atributos, vemos que también tienen cota, entonces sí nos interesan. Y nada más, porque las señales son solamente puntos. Nombres de cerros no, nombres de lagos tampoco, nombres de ríos no, ni poblaciones urbanas. Igual forma de la carta 31O. Vemos por ejemplo que acá sí tenemos nevados. En la 30O tenemos nevados. Y en la 31O no. Esto depende obviamente del área que ocupan. Si en el área que ocupan no existen nevados, no tendremos una capa de nevados. Acá añadimos lo que son lagos, los agruparemos con los que son del mismo tipo. Ríos, cotas y curvas de nivel. Bien, lo que es punto de desembocadura y cuadro de empalme, momentáneamente los eliminaremos estas capas para un mejor orden. Sin embargo, si mostramos solo los ríos, acá hay un problema, eliminamos esta capa 31 de ríos y la añadimos nuevamente. Ya. Sin embargo, si vemos la capa ríos, y en general todas las demás capas, son independientes. Cada una representa una carta. Para la construcción del modelo digital de elevación, nos conviene que sean archivos, elementos unidos. Que tengamos una única capa de ríos, una única capa de lagos, una única capa de cotas, igual forma de curvas. Nos vamos a geoprocesamiento, merge. Bien, acá añadiremos las capas que representan lo mismo. O sea, los lagos y lagos los añadimos. Y esta herramienta lo que hace es que une estas dos capas en un único elemento. Esperamos. Cargó con los dos elementos de lagos. Acá le damos una ruta de salida que debe ser dentro de nuestra carpeta de trabajo. Como es un elemento vectorial, lo podemos guardar en el dataset de 18 sur. Le pondremos el nombre de lagos. Acá podemos ver cuando aparezca este símbolo que el software está trabajando todavía. De igual forma en Results, sección actual, vemos que el Merge tiene un reloj de arena, está trabajando. Esta ventana de resultados nos permite, en el caso de que el software falle o la herramienta falle, ver por qué es que está fallando, cuál es la advertencia que te da el software por la cual falla, y así poder realizar una corrección. Acá vemos que sí, que ya nos dio el resultado correcto porque aparece el martillito. Entonces podemos eliminar estas dos capas, ya las utilizamos. Hacemos lo mismo con los ríos.
damos OK. Listo. Eliminamos estas capas. Lo mismo con las cotas. Le damos OK. Ya tenemos las cotas igual. Y lo damos lo mismo con curvas. Curvas. Vamos a poner curvas de nivel. Curvas de nivel. Ok. En este caso, con lo que son nevados, sí podemos incluirlo dentro de curvas, porque también son líneas de relieve, y deberíamos incluirlo, o sea, hacer el merge con los tres elementos, curvas, las curvas correspondientes de cada carta y la capa de nevados, pero lo mantendremos como una capa independiente para evitar confusión. Pero sí, la capa de nevados en realidad es una capa de curvas de nivel, que representa solamente lo que son nevados. La capa de curvas de nivel representa la elevación, pero de todo el terreno. Entonces, iremos a lo que es la construcción del modelo digital de elevación. Para lo cual, en mi caso, se ha eliminado la ventana de Search, Windows. Y acá pondremos Topo to Raster. De los resultados que nos arroja, iremos al primero. Nos aparece esta ventana, sobre la cual deberemos añadir las 5 capas que tenemos. Lo que hace esta herramienta es que recibe la información, en este caso los 5 elementos, los interpreta según que representen y te construye un modelo de elevación digitalmente correcto, hidrológicamente correcto. Muchas veces la construcción del modelo se hace mediante técnicas de interpolación, pero no es la adecuada porque el software no es una interpolación directa. Nos ofrece una herramienta específica para la creación de modelos digitales de elevación. Entonces, vemos los 5 elementos, sin embargo, debemos indicar qué es lo que representa cada uno. Las cotas son puntos de elevación, point elevation, donde el valor que representa la elevación es de la cota Z. Las curvas de nivel, si son contornos, curvas de nivel, igual forma el valor de elevación es el Z. En esta lista aparecerán todos los atributos que tenga la tabla. Luego la capa. Ríos es stream, una red, y no nos pide un valor. Igual forma lagos, lake, tampoco nos pide un valor. Y nevados si son contornos, donde su valor es Z. Le damos una ruta de salida. Vemos que en este caso no nos deja guardar en el dataset. ¿Por qué? Porque dijimos que el dataset solamente agrupa elementos vectoriales. Y el DEM que se genera es un elemento raster. Acá le damos un tamaño de celda. Por ser un elemento raster, la celda debe tener un tamaño. El software te sugiere un tamaño. Usted lo puede mantener, hacer mayor, hacer menor. Pero deben tener en cuenta que entre menor sea el tamaño de la celda, si bien tendrán mayor precisión, también tendrán mayor costo computacional. El tiempo que les va a demorar en ejecutar las herramientas es mayor. De igual forma el tiempo de procesamiento también es mayor. De igual manera, las características que necesita la computadora para procesar un raster cuya celda es de menor tamaño es mayor porque realiza mayor cantidad de cálculos. Entonces, para no hacer más extenso el video, usaremos una celda intermedia de 150 metros.
Le damos OK. Esperamos a que la herramienta culmine su trabajo. Y ya obtenemos el modelo digital. ¿Podemos borrar esto? Sí, momentáneamente lo vamos a borrar. Si lo necesitamos luego, lo añadiremos a la... En este caso vemos que demoró un poco más que otras herramientas. Si el valor de la celda hubiera sido mayor, hubiera demorado menos. De igual forma, si hubiera sido menor, hubiera demorado más. Vemos que ya tenemos valores de elevación en toda la extensión de nuestro trabajo. Esta representación por colores nos indica la cota menos un intervalo de cotas. Desde 1500, 1600 aproximadamente, a 2000 metros, es un verde oscuro, que es acá. Verde claro son cotas mayores. Y si quisiéramos cambiar esta representación, clic derecho, propiedades, simbología, y acá. Tenemos una representación en escala de grises. ¿Podemos cambiar la rampa de colores? Sí. Podemos darle esta representación. Pero esto no nos interesa mucho en realidad porque es solo un elemento intermedio. No. Si ahora vemos, iremos a la herramienta Fill. ¿Cuál es la herramienta Fill? Lo que pasa es que en la generación del modelo se pueden cometer ciertos errores. Existe un punto de fluidez, que sería el punto normal que seguiría el terreno. El punto de fluidez sería, en este caso, por acá. Pero vemos que no, que es un punto mucho más bajo. De igual forma acá. El punto de fluidez sería este. Y acá presenta un punto mucho más alto, un pico. Entonces, la herramienta Fill nos permite corregir esta tendencia. Obtener esto y esto. Una elevación y una depresión. Hacemos Fill. Vamos a la cuarta herramienta. Acá le ponemos el nombre de Fill. Y tenemos un raster corregido. Vamos a darle la misma representación a ambos para que se pueda observar. En este orden que se ve acá, que la capa DEM Fill está encima de la capa DEM, es el mismo orden de visualización. Si cada capa está primero, se representa por encima. Entonces, estamos observando la capa DEM Fill. Si la ocultamos, podemos ver que en esta zona se ha hecho una corrección. Se observa claramente. De igual forma en este punto se ha hecho una corrección. Bien, ahora trabajaremos con lo que es DEM Fill. Adicionalmente, cargamos lo que es la caja de herramientas. Sí. Acá se encuentran todas las herramientas que estamos utilizando en Search. Sí. Y acá incluso podemos ver cómo acceder a ellas. ArcToolbox, análisis espacial, hidrología Fill. Spatial Analysis, hidrología Fill. ¿Por qué yo no tengo preferencia por usar estas herramientas así? Porque de cierta forma te obliga a que recuerdes dónde está ubicada cada herramienta. O sea, si es cartografía, generalización, herramientas de generalización, si es análisis 3D, conversión de raster a vector, de vector a raster, raster to team. Entonces, por ejemplo, si buscamos esta herramienta,
team to raster, también lo podemos encontrar acá. Venting. De igual forma, si no se acuerdan el nombre exacto, solo pueden poner team, te bota todas las herramientas relacionadas al team y tú puedes buscar cuál es la que necesitas. Entonces, de forma personal, me parece mucho más ligero el trabajo así que recordando, que teniendo que recordar en la caja de herramientas dónde se encuentra cada uno exactamente. Ahora si vamos a lo que es delimitación específica, vemos que ya tenemos el fill, necesitamos el flow direction, dirección de flujo. Bien, añadimos la ruta de salida, flow direction, damos OK. Y se generó la dirección de flujo. En esta presentación encontramos la explicación de cada una de las herramientas utilizadas. Vemos que en el flow direction se representa por colores. Cada uno de estos colores está asociado a un valor numérico. Y este valor numérico, según el algoritmo, está asociado a una dirección. Vemos que el 1 es a la derecha, el 4 es hacia abajo, el 16 es a la izquierda y el 64 hacia arriba. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros vamos a este punto, por ejemplo, a este verde claro. El verde claro es 2 y el 2 es derecha inferior. Significa que la precipitación que cae en este punto se irá hacia derecha inferior, hacia acá, en este sentido. Si vamos a este medio azul, representa el 1. El 1 significa que la precipitación que caiga en este punto se irá hacia la derecha. Y así es que se arma la capa dirección de flujo, flow direction. En general, los números sí son valores fijos. En cambio, los colores de representación se pueden modificar. Ven, ustedes hacen clic sobre el color y te da la opción de cambiarlo. Ahora nos vamos a lo que es acumulación de flujo. De igual forma te pide añadir la dirección y la ruta de salida. ¿Qué es lo que pasa? Si vemos las ventanas que hemos ido usando, hay opciones que no utilizamos. En realidad no son necesarias. Pero si ustedes quieren entender qué representan cada una de esas opciones, igual forma en la presentación, por ejemplo acá en Flow Accumulation, les dejo el parámetro, la descripción del parámetro y el tipo de valor de entrada para que ustedes tengan un mejor entendimiento de lo que representa la herramienta. Le damos OK para generar el flow direction. Y tenemos el resultado. ¿Cuál es el algoritmo de flow direction? En realidad esta es una suma acumulada. El flow accumulation es una suma acumulada a partir del flow direction. Ustedes pueden ver acá una representación de una capa flow direction, donde sobre cada celda se le da un color y además la dirección de flujo. Entonces, si evaluamos celda por celda, podemos identificar cuánta dirección de flujo recibe. En la primera celda, vemos que en el perímetro, esta no recibe ninguna flecha, por eso tiene 0. La segunda tampoco, la tercera tampoco. Igual toda esta línea no recibe ninguna, por eso tiene 0. En cambio, si nos vamos a esta de acá,
la segunda columna de la segunda fila, vemos que esta recibe 1 desde la fila 1, columna 1. Por eso se le asigna un valor de 1. Igual forma, esta recibe 2. Recibe 1 de acá arriba. Esta ya recibe 2 de arriba y de arriba a la izquierda. Y así completamos toda esta fila. Si vamos a este valor de acá, recibe 3. 1, 2 y 3. Amarillo, amarillo claro y amarillo oscuro. Pero si nos vamos a la siguiente, vemos que recibe 7. Cuando en realidad el perímetro solo recibe 3. 1, 2, 3. Lo que pasa es que esto es una suma acumulada. Entonces, si acá recibe 3, también recibe lo que este recibe. Recibiría 1, 2, 3. Una que viene de acá, que serían 4. Y las 3 adicionales que este está recibiendo. 1, 2, 3. Si ustedes suman, serían 7. De igual forma, este que dice 5 recibe 1, las 2 que vienen de acá, 4 y este de acá, 5. Y así en general se completa el flow accumulation. Bien. En este sentido, si ustedes extienden el flow accumulation sobre toda la dirección, sobre toda la extensión del flow direction, obtienen más o menos lo que es la red hídrica. ¿Por qué más o menos? Porque el software asume, de cierta forma, que el flow accumulation, que la dirección de flujo se desarrolla sobre toda la extensión de nuestro análisis. Y te muestra lo que sería el recorrido para todo el análisis, para todo el área de análisis. Sin embargo, lo que muestra son depresiones. Bien, son depresiones, así como esta. Ustedes ven, si acá cae el agua, recorre esta ladera y llega acá. De igual forma, si acá cae el agua, recorre la ladera y llega al río. Sin embargo, ustedes deben entender que no todas las depresiones son ríos. No sobre toda depresión se forma un río. Por ejemplo, acá podemos ver que no se forma un río. Entonces, lo que el software muestra es lo que sería la dirección de flujo si todos fueran ríos. La red de flujos si todos fueran ríos. Pero en realidad son la red de depresiones, en el encañonamiento, como estamos viendo acá. Sin embargo, esta red no se muestra completa, se muestran unas pequeñas líneas. Para mostrar una red completa, como lo dice acá el diagrama, efectuamos lo que es calculadora raster. Raster calculator. Como vimos, los rasters se comportan como una matriz. Entonces, al ser como una matriz, podemos efectuar operaciones matemáticas sobre cada uno de sus elementos, cada una de sus celdas. Aplicamos un logaritmo neperiano sobre la acumulación de flujo, que es la que hemos obtenido, y le damos una ruta de salida. Acumulación de flujo, pero logaritmo neperiano. Le damos OK. Y vemos que se obtiene una red mucho más pronunciada, mucho más vistosa. Eliminamos este de acá. Desactivamos las otras capas. Y si ustedes añaden la red hídrica por encima, vamos a darle mayor color, mayor grosor y color. Hacemos un zoom. Podemos ver
que la red hídrica coincide con la acumulación de flujo, a grosso modo, pero la acumulación de flujo no coincide con la red hídrica. Pues este segmento de acá no lo tenemos como un río. Por lo mismo que les digo, todas las depresiones y todas las pendientes no necesariamente son ríos. Ahora, según nuestro esquema, tenemos el punto de drenaje. Debemos desarrollar el punto de drenaje, que es el punto de desembocadura que habíamos visto. Lo añadimos, lo hacemos un poco más grande, con doble clic sobre la representación, doble clic, y le damos un zoom to layer. Nos acercamos, activamos la red y vemos que el río no coincide, que el punto no coincide directamente sobre lo que sería la red del flow accumulation. Está sobre un área negra, no sobre un área blanca. Como les digo, esto fue porque tomamos el punto, las coordenadas del punto, desde Google Earth. Y al ser diferentes fuentes de información, no necesariamente tiene que coincidir. Bien, se puede presentar un pequeño desfase como acá vemos. Entonces vamos a mover el punto a un lugar en el cual podemos hacer la delimitación. Seleccionamos el punto, le damos añadir, iniciar edición, ok, seleccionamos el punto en el espacio de trabajo y lo podemos mover. En este caso movemos el punto acá, procurando que se encuentre en el centro. Si ustedes gustan lo podemos mover aguas abajo, aguas arriba. En realidad la diferencia, el desfase no es mucho, no es mayor. Le damos parar edición, sí. Si seguimos con nuestro diagrama, vemos lo que es interpolación del shape. ¿Qué es lo que pasa? Que al crear un elemento, este se crea de alguna forma en el aire. Vemos unas líneas, una serie de líneas, pero están sobre el aire, no están siguiendo el relieve del terreno. Si nosotros hacemos la interpolación del shape, hacemos que esta línea se pegue, entre comillas, a la representación del terreno. Crea entidades 3D. Acá tenemos una línea 2D. Sin embargo, si hacemos que se pegue al terreno, este seguirá la curvatura del mismo, del terreno. Entonces ya será una línea 3D porque tendrá diferentes cotas. Igual forma con la de acá. Eso es lo que haremos con el punto. Queremos que el punto se interpole hacia nuestro espacio, nuestra área de trabajo. Vamos con Interpolate Shape. La única opción que nos aparece. Añadimos la superficie, que en este caso es el Flow Accumulation, el punto y la ruta de salida. Como será un vector, porque es un punto, ponemos punto interpolado. Le damos OK. Y obtenemos un punto. Ahora vamos a hacer ya la delimitación finalmente. Ponemos watershed, cuenca. Nos pide que añadamos flow direction. Y con el punto de salida. Y le pongamos un nombre. Vamos a poner el nombre cuenca. OK. Bien, hemos obtenido la delimitación de la cuenca. Sin embargo, si nos vamos acá, podemos comparar
que si bien aguas arriba la delimitación es la misma, aguas abajo no se presenta igual, porque acá acaba en una punta y acá la forma es diferente. Esto es por el punto que hemos tomado. Vamos a tomar otro punto para vean a lo que me refiero. Igual forma, moveremos el punto de desembocadura. Lo seleccionamos y lo movemos. Desactivamos la red hídrica porque el software por defecto nos jala hacia la línea. Y lo movemos, por ejemplo, acá. Más abajo, hacia acá. Paramos la edición. Hacemos la interpolación nuevamente. En este caso, punto interpolado número 2. Ok. Obtenemos el punto y hacemos la delimitación nuevamente. Y ahora cuenca número 2. Ven, ahora hemos delimitado otra cuenca que si bien aguas arriba es la misma, vemos que aguas abajo, en esta parte, sobre todo en esta, se presenta una diferencia, que sería esta salida de la cuenca. El punto de desembocadura entonces para la delimitación se debe establecer siguiendo el criterio de la acumulación de flujo, para que nuestra delimitación sea de acuerdo a lo que queremos. Entonces, vamos a mantener la primera cuenca delimitada, pero si ustedes en algún momento les dan un punto de desembocadura, no sean tan estrictos de mantenerse en esa coordenada. Si su criterio o sus resultados les arrojan que no es algo de cierta forma adecuado o correcto, siéntanse libres de modificarlo, de debatirlo. Si lo modifican tienen que sustentarlo porque lo modifican, etc. Para poder presentar resultados óptimos y no solo hacer una maquinita que se mete un software, te mete valores y te entrega lo que te salga. No, ustedes tienen que estar en capacidad de aplicar su criterio y discernir cuáles son los resultados correctos y cuáles no. En este caso vamos a mantener esta cuenca para no estar moviendo el punto y hacer otra delimitación porque el procedimiento es el mismo. Sería cuestión solamente de mover el punto de desembocadura. Sin embargo, mostraremos solo la cuenca. Sin embargo, si ustedes se fijan, la cuenca está delimitada solo por cuadrados. Y geográficamente esto no es así. Entonces haremos una transformación de raster a vector. En este caso un polígono. Añadimos la cuenca, la salida en el dataset, que es cuenca Chuspiri, y le damos simplificación. ¿Por qué simplificación? Lo que pasa es que si no le activamos esa opción, al hacer la transformación, el vector va a seguir esta
esta forma en el borde. Y no, pues no es lo que queremos. De igual forma, podemos observar que acá se genera un elemento aislado, que no es tampoco lógico. Como les digo, ustedes tienen que estar en capacidad de discernir y de corregir. O sea, si bien el software es una herramienta, no tiene por qué los resultados que les da ser siempre correctos. O de alguna forma, el software manda sobre lo que ustedes saben, no necesariamente. Obviamente esto no es lógico, o sea, tener un punto aislado no es lógico. Puede ser que el software no haya calculado bien porque el tamaño de la celda, si le damos una celda más pequeña, el cálculo era más exacto. De igual forma, para la delimitación de la cuenca número 2, si le damos una celda más pequeña en el DEM, de repente no nos ocurría esto. Entonces, son una serie de factores que influyen, sí, pero ustedes tienen que estar en capacidad de discernir y no tomar todo lo que el software les arroja como cierto. De igual forma, todo lo que el profesor les dice no tiene por qué ser cierto. O todo lo que yo les digo, etc. O sea, tienen siempre que estar en capacidad de discernir y hacer diferenciación entre lo que es cierto o no. Como este punto no es lógico, lo procedemos a eliminar. Seleccionamos la cuenca, damos a editor, iniciar edición, cuenca Chuspiri, ok. Seleccionamos este elemento aislado y le damos suprimir. De igual forma, se recomienda revisar el contorno que se ha generado, porque ¿qué es lo que pasa? A veces se generan puntos como este. Se generan así. Entonces eso tampoco es lógico. Lo normal es que sigan la recta. También se tiene que corregir. Editar vértice. Eliminamos todos los vértices. Entonces por eso se recomienda revisar la delimitación que se ha realizado, lo que se ha generado. Bien, nosotros iniciamos acá y vemos que no hubo ninguno de esos problemas. Paramos la edición, guardamos y pues finalmente ya tenemos nuestra cuenca delimitada. Podemos modificar la visualización de la misma, una línea roja, sin fondo, una línea más gruesa. Podemos exportar la misma, la exportamos como shape, porque la tenemos en nuestra carpeta de temporales. Ahora la pasaremos a la carpeta de resultados. Bien. Cuenca Chuspiri. Cambiamos el formato, H-File, y ahora sí. ¿Desea añadir la data exportada como una capa? No. Entonces ya tenemos la cuenca delimitada. ¿También es posible exportarla a CAD? Sí. Pero eso no lo veremos ahora. Usted lo puede necesitar para elaborar un mapa, un plano o hacer algún cálculo. Pero no es parte de lo que veremos ahora. Bueno, en delimitación de cuencas eso sería todo. El siguiente video es sobre delimitación de subcuencas. Como ustedes verán, si el punto de desembocadura, si la cuenca está delimitada con el punto de desembocadura, yo podría tomar una cuenca acá, aguas arriba, otra cuenca acá, aguas arriba. Igual forma, una cuenca acá, aguas arriba. Y en el caso de esta cuenca que es pequeña, de repente sí podríamos hacerlo manualmente. Pero ¿qué pasa con una cuenca de mayor extensión?
Pero si yo me voy a lo que sería la cuenca del Marañón, que ocupa más o menos toda esta área. Imagínense realizar toda esta delimitación uno por uno. No sé cuántos elementos son en realidad. Pero bueno, imagínense realizar la delimitación de todas estas cuencas uno por uno. No es eficiente. Entonces, el próximo video será lo que es delimitación de subcuencas. A partir de una cuenca grande, generando la red hídrica, podemos delimitar las cuencas menores, las subcuencas.